había también otros dos trabajos sobre materia oscura. El otro que seleccionamos, más bien por actualidad, no sé cuánto de interesante es. Me pareció, bueno, uno más de estas propuestas que se ponen de cosas curiosas que se podrían mirar. Es un paper de un postdoc de Berkeley, de la Universidad de California en Berkeley, que se llama Jeff Dror. Eh, es un artículo publicado en Physical Review Letters titulado Directly Detecting Signals from Absorption of Fermionic Dark Matter. O sea, lo que propone aquí es la idea de, de un modelo de materia oscura fermiónica que se podría detectar en, en experimentos actuales de detección directa, ¿no? Entonces este sí que es el otro paradigma diferente del que hablábamos antes. Este creo que sí que es detección directa, o sea, de que una partícula de materia oscura golpea un determinado núcleo en el blanco y produce o bien un retroceso de ese núcleo o bien produce eh, otras partículas adicionales que se pudieran detectar. Y bueno, lo que dice aquí es que estas, o lo que sugieren los autores es que con los experimentos actuales se podría ampliar el tipo de partículas que se podrían buscar. No sé qué opinión les merece si lo han leído. Si queréis lo cuento yo brevemente. Bueno, como sabéis, el gran problema que tiene la búsqueda directa de partículas de materia oscura es que nuestros detectores están hechos de átomos. Entonces, usar átomos es un enorme problema porque los átomos tienen una masa mínima de 1 gigaelectronvoltio y una masa pues, de cientos de gigaelectronvoltios máximo. Entonces, los átomos nos permiten explorar de manera directa cómo se busca una partícula de materia oscura. Pues básicamente la idea es que una partícula de materia oscura viene hasta mi detector, golpea, como si fuera una bola de billar, a otra bola de billar, golpea el núcleo de uno de mis átomos del detector, ese núcleo retrocede ligeramente, se mueve ligeramente, como está en un sólido o en un líquido o en una estructura en la que ese movimiento genera un movimiento de electrones que genera una onda que puede generar electrones que que generan o una señal luminosa o que yo detecto directamente. Entonces yo detecto los electrones que salen, abandonas después del golpe, o detecto la luz que se produce por ese movimiento. Entonces, el problema que tengo es que estoy chocando una cosa que tiene un tamaño suficientemente grande como para que el choque con un átomo produzca una señal que yo pueda ver. Entonces, como los átomos tienen tamaños del orden de gigaelectronvoltio, pues lo más fácil es detectar partículas de materia oscura de tamaño gigaelectronvoltio. Es lo que pasa en los billares. En un billar yo pongo bolas que tienen un tamaño parecido a la bola blanca. Un poquito más grande, un poquito más pequeño, pero para tamaño parecido. No pongo una bola súper pequeña, no pongo una canica, no juego al billar con canicas, porque entonces no me funciona bien. Es muy difícil hacer carambolas. Pues lo mismo pasa con esto. Entonces, uno de los grandes problemas que tienen los detectores de materia oscura es cómo explorar la región de masas más pequeña que la masa atómica. Porque la región de los gigaelectronvoltios, pongamos entre 1 gigaelectronvoltio y 1000 gigaelectronvoltios, 1 teraelectronvoltio. Esa región está bastante explorada. En muchos detectores ya en 4 o 5 años vamos a llegar a límites que prácticamente lo que vamos a ver son neutrinos. Vamos a convertir los detectores directos de materia oscura en detectores de neutrinos. Eso puede ser en 5 años, 10 años, la mayoría acabarán siendo detectores de neutrinos. Entonces habrá que distinguir entre las señales de neutrino y las señales de materia oscura. Pero ahora mismo el gran problema es cómo yo exploro un poquito más abajo, lo que se llama los sub-gigaelectronvoltios, cientos de megaelectronvoltios. Eso se puede hacer porque muchos de los detectores están muy afinados, están muy depurados y detectan energías del orden de los kiloelectronvoltios en la energía de retroceso. Con eso puedo explorar un poquito por ahí, pero no puedo llegar a pocos megaelectronvoltios. ¿Y cómo yo llego a 1 megaelectronvoltio? Es decir, una energía 1000 veces más pequeña que la energía, o sea, una partícula de materia oscura que tiene una masa 1000 veces más pequeña que el átomo que golpea. ¿Vale? Sería una canica que golpea la bola de billar, pero la canica tiene 1000 veces menos masa que una canica muy pequeña, ¿eh? Entonces, ver esos pequeños defectos es extremadamente difícil. Entonces, lo que se está proponiendo ahora son diferentes maneras de tratar de ver ese tipo de efectos. Entonces, este es un artículo que se publica en PRL, en Physical Review Letters, que nos propone, pues, nuevos tipos de partículas de materia oscura que en ciertos procesos darían una señal en la escala que esperamos que pueda ser detectada en los futuros detectores. Los futuros detectores, los detectores actuales no pueden detectar este tipo de señal. Se está hablando de señales entre milielectronvoltio y electronvoltio.
Los detectores actuales detectan señales del orden del kiloelectronvoltio. Pero se espera que los detectores dentro de unos 10 años sean capaces de bajar del kiloelectronvoltio a pocos electronvoltios. Entonces, este artículo es un artículo que nos propone un tipo de partícula de materia oscura, un nuevo tipo de interacción que sería interesante buscar con los detectores futuros, pero con tecnología actual, pero con sensibilidad futura, que fueran capaces de detectar ese tipo de retrocesos, energía de retroceso tan pequeña. Y por lo tanto te permitiría estudiar partículas con una masa, candidatos a materia oscura, con una masa del orden de 1000 veces más pequeña de lo que buscamos hoy en día, ¿no? Entonces, es un artículo interesante, te propone unos límites de exclusión futuro, todo es muy, muy teórico, ¿vale? O sea, todas las figuritas que aparecen, todas son inventadas, ¿vale? Asumiendo que se lograra tal sensibilidad, yo sería capaz de detectar partículas de materia oscura del orden del megaelectronvoltio. Y te pone una figurita ahí con imágenes de Cuore, de Xenon, de Super Kamiokande, no sé qué, de la HC, te pone varias cositas y te pone un rango de megaelectronvoltio que ahora mismo es absolutamente inalcanzable. O sea, ahora mismo la sensibilidad que tenemos ahora mismo en los detectores no permite ver ese tipo de rango de masas, ¿no? Pero bueno, este artículo nos propone que se espera que estos detectores, la sensibilidad de los detectores ha mejorado muchísimo en 20 años, ¿eh? O sea, lo que se buscaba hace 20 años no tiene nada que ver con lo que se busca ahora. Entonces, es de esperar que unos 10 años mejoren mucho y hay mucho interés, sobre todo, una de las grandes motivaciones de la gente joven que nos esté escuchando en el podcast. No sé si habrá jóvenes que estén empezando a plantearse la posibilidad de estudiar una carrera de física o que estén acabando la carrera de física que nos estén escuchando, que sepan que en el campo de la materia oscura el futuro de esta década es mejorar la sensibilidad de los detectores en el rango de baja masa. Entonces, este tipo de artículos son muy interesantes para ello, porque van mostrando qué cosas hay que ir proponiendo, en qué cosas hay que ir trabajando para ir abriendo el camino teórico que lleve al desarrollo de lo que podamos interpretar adecuadamente las señales de estos futuros detectores, ¿no? Pero ahora mismo este artículo tiene poca aplicabilidad porque los rangos que consideran de energía de retroceso, pues por desgracia, no somos suficientemente sensibles, están como 100 veces por debajo de la sensibilidad que podemos tener actualmente. Vale. Bueno, pues nada, hay cosas estas para el futuro. Y luego, pero eso es un punto importante que recordemos. Lo que todo el mundo debe de recordar de la materia oscura es que tenemos el problema del borracho, las llaves, el portal y la farola, ¿vale? Llega el borracho al portal, se le caen las llaves y dice, está todo oscuro, no veo nada. Mira, allí a lo lejos, al otro lado de la acera, hay una farola. Voy a buscar las llaves en la farola. Dice, pero si tú no has pasado por la farola. No, pero en la farola veo. En la farola veo, pero donde se me han caído las llaves, no veo nada. Entonces, ¿para qué voy a buscar donde no veo? Pues eso es lo que nos está pasando con los detectores de materia oscura. En las partículas WIN, yo tengo bastante juego de ir moviendo los rangos de masa. Entonces, la idea a principios de los 80, cuando se proponen las partículas WIN, son partículas masivas que interaccionan débilmente, o sea, en una escala de interacción similar a la interacción débil, aunque puede ser una interacción diferente. Cuando se proponen esas partículas, se propone, pero vamos a buscarlas donde podemos buscarlas, que es donde tienen la energía, la masa, similar a la de los átomos. Claro, como no la hemos encontrado, pues ahora tenemos que buscar un poquito por debajo y un poquito por encima. Entonces, el futuro de la búsqueda de partículas de materia oscura no es negar la existencia de las partículas oscuras y decir, como no la hemos encontrado, no existe. Porque como he mirado las llaves debajo de la farola que estaba en la acera de enfrente, si no encuentro la llave en la acera de enfrente, seguro que no se me han caído las llaves en el portal. No, es que se me han caído las llaves en el portal. O sea, si yo no la encuentro en el lugar donde yo más fácilmente puedo buscar, lo que yo tengo que hacer es buscar a un lado y a otro. Energía un poquito más pequeña, masas para las partículas un poquito más pequeñas o masas un poquito más grandes. Y ese es el futuro de la búsqueda de materia oscura para la próxima década y probablemente para un par de décadas. La materia oscura puede encerrarse en unos 40 órdenes de magnitud. 40 órdenes de magnitud. Y estamos explorando muy bien un orden de magnitud, o 2 órdenes de magnitud, no más. Entonces, nos quedan 38 órdenes de magnitud que estamos o no explorando o explorando de manera muy, muy indirecta, pésimamente. Entonces, ahí hay un trabajo para decenas de miles de jóvenes físicos que trabajen en desarrollar nuevas maneras de ver la materia oscura, nuevas maneras de buscar y observar la materia oscura experimental y nuevas maneras teóricas de que haya nuevas señales que puedan ser observables. Y eso es un campo maravilloso para la gente joven. Es decir, la gente joven que nos está escuchando lo que no debe pensar es que la materia oscura es un campo muerto porque este tipo de detectores, como ha ocurrido con Antares o otros detectores de materia oscura, no encuentren nada. Todo lo contrario. Esto es una oportunidad maravillosa, ¿vale?
O sea, es una oportunidad maravillosa para desarrollar nuevas ideas y buscar donde no estamos buscando. Y eso requiere mente joven, ideas felices y, eso sí, tener la capacidad de vender bien tus ideas para que la fuente de financiación te financien los experimentos y tú los desarrolles. Pero ahí hay un vergel increíble de posibilidades que debemos de pensar eso, la materia oscura, como una oportunidad maravillosa para trabajar en ella y no, como lo quieren vender algunos divulgadores conocidos de este blog, como todo lo contrario, ¿no? Ya se ha muerto la materia oscura. Como no hemos encontrado materia oscura no existe. Pues no, perdona, la materia oscura existe y lo que pasa es que no la hemos buscado dónde está. A lo mejor podríamos, y ahora ya te doy paso, Alberto, digo que a lo mejor también podríamos podrían darse otros desarrollos que nos guíen en esa búsqueda. A lo mejor podríamos intentar recordar dónde se nos cayeron las llaves y a lo mejor eso ayudaría, ¿no? Pues de alguna forma ver dónde se nos cayó la materia oscura, igual en algún otro contexto podría darnos pistas. Yo conozco muchos sitios donde hay trabajo pero vamos, muchísimo para mucha gente. Lo que no sé si hay es sueldos, pero trabajo hay un montón en ciencia en muchos sitios.